Ante todo, enhorabuena a la organización y en especial a Quique Poveda pues por todo el trabajo hecho. Estas conferencias creo que son necesarias para reflexionar entre todas y todos dónde estamos y dónde queremos ir. Y vamos a empezar la mesa, el derecho de las personas que viven con VIH-Sida y una reflexión sobre el estigma. Yo soy Iván Zaron, llevo trabajando en VIH, con personas VIH pues desde 2003 y estoy especializado sobre todo en el ámbito del trabajo sexual, de prostitución masculina, así que muchas gracias por contar conmigo para esta mesa. Os voy a presentar primero a los compañeros que hemos cambiado el orden de la mesa porque los compañeros tienen mucha urgencia y se tienen que ir. Entonces vamos a empezar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sexo en la comunidad LGTBI y para ello tenemos a la compañera Dayana y al compañero Luigi que nos van a explicar desde su vivencia y su experiencia algo tan importante como es el estigma y es la vivencia del trabajo sexual y el VIH, que generalmente si el VIH ya es un tabú, dentro del propio trabajo sexual es doblemente tabú. Así que yo estoy especialmente contento de estar aquí, les voy a dar paso y si os parece, justo después de su intervención les vais a poder hacer todas las preguntas que consideréis, que seguro que van a ser muy interesantes. Vamos allá, Dayana. En primer lugar, buenos días. Voy a hacer un inciso porque tengo que decírselos. Es la primera vez que me pongo frente a las cámaras. O sea, cualquier nervio, cualquier error que cometa, disculpármelo, dejármelo pasar por alto. Soy nacionalizada española, llevo 22 años viviendo en España, soy de Ecuador. Llegué en el año 95. He ejercido la prostitución desde mis inicios en la Casa de Campo, lo alterné con La Montera, luego también Castellana, Parque del Oeste, y después cuando ya nos comenzaron a perseguir, por decirlo así, de una forma, a las trabajadoras del sexo, pues nos vimos en la necesidad de las que vivimos en Madrid, radicar y irnos a ejercer nuestro trabajo a Alcalá de Henares, Fuenlabrada, y actualmente ahora nos han reducido a la comunidad, de la prostitución, nos han recogido en el polígono de Villaverde. Soy portadora del VIH, me detectaron el VIH en el año 2002, no tomé tratamiento hasta el año 2007. La vez que cuando me detectaron el VIH en el año 2002, ya llevaba ejerciendo la prostitución 10 años, no le había tomado la importancia, dado a lo mejor mi corta edad que en aquellos entonces tenía, la manera en la cual las transexuales somos discriminadas, y me he prestado para venir aquí a dar mi testimonio porque creo que todos los seres humanos tenemos en algo privado, particular, a lo mejor sufrimos la discriminación en algún tipo, pero no me quiero victimizar como transexual, pero dada la situación pues que estamos tratando el VIH, pues sí que me siento triplemente discriminada por ser transexual, por ser portadora del VIH y por ejercer la prostitución. O sea que el estigma, la cruz, por decirlo así, que lleva encima es dura, pero yo por lo menos desde mi ángulo privado, personal, puedo decir que lo he sabido sobrellevar siempre muy bien. No he sufrido consecuencias que otras compañeras sí las han sufrido, sí las han padecido, sí han sido estigmatizadas, sí se han avergonzado de comentar, de pedir auxilio, socorro o que se las escuche, que son seropositivas. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de coger y tomarlo como que si es un dolor de cabeza, porque así es como yo me lo tomo. O sea, te duele, está ahí, pero, hombre, yo lo considero que no tengo que hacerlo mi carta de presentación o que se me juzgue o se me prejuzgue por ser seropositiva. No. O sea, ya bastante explicaciones tengo que dar a veces por ser transexual que tenga valor, que tengamos que tenga que yo tener que dar explicaciones por eso, pero seropositiva.
Yo he gozado voy a contar mi testimonio, repito, desde mi punto de vista, eso no quiere decir que no haya presenciado, no haya convivido con personas que sí han padecido lo que yo no he padecido. O sea, yo he tenido la dicha de tener una familia que en el momento que se enteraron que yo era seropositiva, pues indagaron, se informaron y se dieron cuenta de que los necesitaba más que nunca y así ha sido. También he gozado con unas amistades que al enterarse lo han normalizado de tal manera en el cual yo me siento una persona dichosa. Laboralmente sí que he sido más estigmatizada y sí que he sido más ofendida, no humillada, porque no humilla al que quiere, sino al que puede. Pero sí me he sentido estigmatizada en el asunto laboral porque obviamente compañeras mismos en el trabajo laboral te estigmatizan por ganar clientes. Mira que la que está ahí trabajando, ten cuidado, es seropositiva. Que un cliente se te acerque y te diga, eres seropositiva, o sea, ya cruza esa línea de la privacidad que no tienes por qué darla, porque al fin y al cabo el trabajo sexual que brindamos es con protección, o sea. Pero bueno, te incomoda, laboralmente te incomoda dar explicaciones donde realmente no tienes que darlas. Da gusto dar una explicación como ahora, que les voy a responder lo que queráis preguntarme, porque es mi decisión, pero no en mi trabajo. O sea, yo también ejerzo la prostitución y lo alterno, soy conductora. Y cuando voy conduciendo, obviamente que a mí nadie me tiene que preguntar si soy seropositiva, me tiene que preguntar si es la dirección donde quiere que los lleve, ¿entiendes? Pero laboralmente en el trabajo sexual sí que se sufre, se padece esa estigmatización tan cruel. Y tengo que decir que inclusive como trabajadora sexual también, que de por sí ya no es necesario si eres o no eres seropositiva. En el trabajo sexual, el simple hecho de ser trabajadora sexual ya está estigmatizado y ya está tildado como que somos un tope de perdón, se me fue el hilo. Que el del trabajo al pasar ya está de por sí estigmatizado, exacto. Ya de por sí el simple hecho de ser trabajadora sexual ya acarrea una sinfín de enfermedades. O sea, en el trabajo sexual, en el ámbito laboral, como yo lo determino porque me gustaría y me encantaría que con el futuro sea así, pues sí que sufrimos y padecemos las trabajadoras sexuales no ser seropositivas nada más. O sea, cualquier epidemia, cualquier pandemia, cualquier catástrofe natural que haya, las putas son las culpables de eso, ¿entiendes? O sea, no hay otro culpable que las putas. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, pues, que yo me lo tome con una normalización, o que yo quiera normalizarlo, quiera que la enfermedad sea así, porque así debería de ser, así lo siento desde mi corazón. O sea, la gente no tiene por qué despreciarme, o tiene que alejarse, o tengo que dar una explicación, o laboralmente se me tiene que prejuzgar por eso. No, o sea, yo lo he asimilado todo a mis 40 años de mi vida, llevo casi la mitad de mi vida siendo consciente que soy seropositiva, pero siempre he tenido la dicha de tomarlo en una normalización para mi propio beneficio y para el beneficio de la sociedad, pues normalizarlo de la mejor manera que pueda. Eso no implica que sí sea un punto delicado a tratar, que compartí antes un comentario con un compañero aquí en mesa, que no quiero que confundan los que están escuchándome que esto no es un tema de suma importancia o que hay que tomarle cuidado y precaución, porque yo he sentido en mis propias pieles pues problemas al ser portador del VIH. O sea, concienciación 100%, quiero que quede claro. O sea, que no es algo que hay que tomárselo a la ligera. Hay que vivir como uno quiera vivir como persona, no más por tu enfermedad, por tu etnia, tu raza, tu origen. O sea, vivir como cualquier ser humano. O sea, si tú tienes una fiebre, si el otro tiene una tuberculosis, si el otro tiene algo, o sea, apoyo a la sociedad, apoyo a la gente. Creo que eso es lo que realmente a las personas, a los seres humanos nos hace engrandecer, nos hace afrontar la vida, y no caemos en un mundo de depresiones y muchas cosas que, vuelvo a repetir, yo las he vivido en mis pieles, en mis carnes, con compañeras, con gente de mi entorno que son seropositivas y no se atreven a decirlo por el miedo a ser rechazadas, por el miedo a que no se las acepte, no se las invite,
O inclusive estar en una discoteca tomando una copa y que no reciban tu vaso, ¿sabes? Por falta de información. Creo que en estos tiempos todavía nos hace falta muchísimo criterio e información sobre este tipo de enfermedades. Y disculparme cualquier error. Gracias. Va a ser la primera intervención de muchas, Dayana. Lo has hecho muy bien. Luigi, todo tuyo. Buenas, ¿se me escucha, no? Ahora, sí se me escucha, ¿no? Pues nada, buenas tardes, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Luis Rodríguez, Luigi López, como está ahí en Facebook. Cualquiera que me quiera ver, pues Luigi López. Tengo 20 años aquí en España. He venido ejerciendo la prostitución masculina y transformista durante 2 años. Y en estos 2 años, hace 18 más o menos, cuando estuve ejerciéndola, me he dedicado también a otras actividades, por ejemplo, en el campo, cuidado de ovejas, en lo que es publicidad, relaciones públicas. Soy cocinero al mismo tiempo. Pertenezco a una asociación que se llama AFENTRAS, Asociación Feminista de Trabajadoras del Sexo, y ahí habemos personas trans, habemos chicos y habemos mujeres cis también. Entonces, estoy a las órdenes para lo que ustedes quieran. Aparte de eso, llevamos la prostitución lo que es el estigma, ¿no? Siempre estaremos perseguidos, porque el estigma es algo dañino, más que nuestra actividad en sí. El estigma es una marca externa que se determina en una conducta social respecto a nosotras y a nosotros, que ejercemos el trabajo sexual, por el hecho de ejercer esta actividad. Por ello, la sociedad considera normal privarnos de derechos, y lo que nosotros desde AFENTRA pedimos es nuestros derechos como trabajadores del sexo. Se nos desvaloriza como persona, y ese prejuicio nos estigmatiza. La prostitución, desde el punto de vista laboral, no es peor que otras actividades que pueden ejercer personas con escasa formación o posibilidades laborales. La prohibición no es ninguna solución. El 80% del paro registrado es el paro femenino. Otros trabajos tradicionales, la limpieza, el cuidado de niños, el enfermos, cuidado de ancianos, siguen estando mal remunerados y carecen muchas veces de contratación, y la prostitución es uno más entre ellos. Mal remunerados, mal vistos, estamos perseguidos por la policía en Villaverde. Entonces, ¿qué significa todo esto? El estigma, tanto en la sociedad, los vecinos de Villaverde, Marconi, que le dicen, pero en sí es Villaverde, donde ejercemos la prostitución, que yo ahora en estos años la estoy ejerciendo de transformista, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es derechos, que se normalice nuestra situación. Estamos indefensos. La policía está multando tanto a los clientes como a las chicas. Entonces, no hay derecho. Nosotros desde AFENTRAS y desde Taira, y con la ayuda de Kogan, y gracias también por la invitación, Kogan, queremos es que se reconozca nuestros derechos. Pues nada más, muchas gracias. Y también otra cosa, puntualizar lo que dijo mi compañera, es la primera vez también que participo en público y disculpar cualquier cosa. O sea que, muchas gracias. Está muy bien, ¿eh? Enhorabuena. ¿Os parece si hacemos una ronda de preguntas o comentarios para que si los compañeros puedan seguir con sus quehaceres?
Ahora actualmente yo la estoy ejerciendo, ¿no? La prostitución en transformismo, la estoy ejerciendo yo. Las propuestas del cambio por la alcaldesa nuestra de Madrid, supuestamente iba a ser el cambio, pero de cambio no vemos nada, vemos a peor. Estamos perseguidos y perseguidas. ¿En qué razón? ¿En qué motivo? En vulnerabilidad. ¿Por qué razón? Porque a veces el cliente lleva a las compañeras o nos llevan a cualquiera a un sitio remoto X donde pueden pasar peligros, pueden pasar cosas y el cambio no ha llegado para nada a Madrid. Hemos pedido a la alcaldesa de Madrid que se reúna con nosotros desde Afentra, desde Taira, desde hace más o menos 2 años y hasta la fecha no se ha comprometido con nosotros. Entonces nosotros, de alguna forma, hemos hecho caceroladas, hemos hecho ruedas de prensa y no se nos ha tomado en cuenta. O sea que del cambio no vemos ningún cambio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Hola. Con la ley Mordaza, las cuantías de las multas, ¿cómo vienen siendo? Y por otra parte, preguntaros qué manera, bueno, qué situación querríais tener de cara a las leyes laborales. Gracias, Quique, por tu pregunta. Muy buena pregunta. La ley Mordaza, antes de la ley Mordaza mismo ya teníamos un acoso de la policía, de las instituciones, ya lo teníamos. O sea, la ley Mordaza empezó, si no me equivoco, hace unos 4 años, ¿será, no? 4 años por ahí, ¿no? 5, ¿no? 2 años, perdona. Antes de eso, 2 años, ¿no? Estuve fuera, sí. Antes de eso ya teníamos una persecución de la policía. Acoso, pero era un acoso y derribo hacia los clientes. Era horroroso. Las multas empiezan y hay un montón de chicas, incluso ya las hemos puesto en manifiesto y hemos puesto las denuncias también nosotros por el acoso laboral de las instituciones. Ascienden desde los 600 euros para adelante, tanto para clientes, y es una injusticia. ¿Por qué razón? Porque se dan nuestros datos. Por ejemplo, personas de las que ejercemos la prostitución salen en los datos del cliente, nuestros datos, y eso está contra ley. Eso está contra la ley, porque nuestros datos no pueden ir dentro de lo que va al cliente. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿cómo te explico? Mis datos personales yo no quisiera que lo sepa mi cliente. Y entonces en la multa va reflejado esos datos. Entonces se está vulnerando nuestros derechos. Por eso que nosotros exigimos derechos laborales. Nosotros queremos desde Afentra nuestros derechos. Y las multas empiezan desde 600. Hay un montón de denuncias que están en conocimiento de la policía, del trato, cómo se ha llevado hacia las compañeras. Compañeras que están vestidas como que te vas a una fiesta, o sea, que vas normal vestida, por decir algo normal entre comillas, y la multa porque vas vestida así, o sea, porque les da la gana, porque tienen la ley bajo el brazo y eso las ampara. Esa es la famosa ley Mordaza que desde Afentra nosotros luchamos para que esto se mejore. Gracias. Bueno, yo os quería hacer una pregunta. Disculpa si es un poco técnica, ¿vale? Pero yo la reformulo si hace falta. Os quería preguntar, aprovechando que estáis aquí y que, bueno, para nosotros pues es una suerte poder contar con vuestro testimonio, a vuestro juicio, ¿cuál sería para una persona trans o transformista que ejerce, bueno, el trabajo sexual, ¿cuáles serían los mayores factores de riesgo de cara a la infección por VIH, a diferencia de mujeres cis o HSH que ejercen el trabajo sexual? Quizás, así a priori, imagino que el hecho de estar relegadas a la calle y demás son factores de riesgo muy visibles, pero me gustaría saber un poco más quizás en lo que sería la actitud, lo mismo de los clientes, el comportamiento. ¿Ves que ese comportamiento con vosotras sea distinto? Bueno, si podéis comentar un poquito sobre esto. No sé si se entendió la pregunta.
estás alargando un poquito, que ya al mitad del camino, hasta la mitad del camino creo que te voy a poder responder. Te voy a responder a mitad del camino, como lo estaba visualizando. Yo como mujer trans, lo único que creo que captado lo que me estás preguntando es qué probabilidades de riesgo tenemos nosotras, ¿no? ¿Qué probabilidades de riesgo? Las mismas probabilidades que puedes tenerlas tú, las mismas. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque yo soy la que decido lo que hago, cómo lo hago y de qué manera lo hago, siendo trabajadora sexual. Entonces, los riesgos, no puedo de mis acciones, no puedo culpabilizar al cliente, porque la única culpable de cualquier situación que yo permita soy yo. Esa es la concienciación de ser adulto. Por lo menos así lo visualizo yo. O sea, riesgo aquí todo el mundo. Si tú coges una moto y vas sin casco a 180 kilómetros por hora, tienes el riesgo de que te vas a dar un golpe y te vas a matar. Fuiste portador de VIH, a lo mejor lo eres, y no mueres de VIH, mueres por ese riesgo que tú mismo decidiste afrontar. O sea, que creo que riesgo, no sé si me estás captando lo que te estoy diciendo, o sea, riesgo creo que ninguno. No tiene nada que ver ser trans, ser trabajadora sexual, para ser, como lo que dije antes cuando hice mi intervención, o sea, hacer concienciación y ser conscientes de que el VIH no es la única enfermedad que está, señores, en la calle. Hay muchísimas enfermedades de más transmisión que a lo mejor no se les da la importancia. Ahora, hace un año atrás, tuve la desdicha de presenciar un episodio con un familiar muy cerca del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano también, señores, está ahí a la puerta de nuestras casas. O sea, ya no es necesario irte a buscar una trans. El virus del papiloma humano normalmente, por lo menos yo que me informé porque era un familiar, radica en las mujeres cis. ¿Entiendes? O sea, son grandes, las mujeres cis son, no grandes portadoras, perdón, son un foco, como más vulnerables son las mujeres en ese tipo de enfermedades. O sea, las mujeres, en su mayoría de esta enfermedad, creo que un 60-70% son mujeres que sufren esta enfermedad. Eso no quiere decir que los hombres no lo padezcan o las transexuales no las padezcan. Sí, señores, sí, pero el VIH y muchas enfermedades más, como la hepatitis, que se transmite con un beso. Señores, o sea, inclusive, por eso digo, son concienciación de cada persona. O sea, si yo me estoy haciendo me estoy arreglando mis dientes y el dentista me está diciendo que tengo que tener cuidado porque estoy sifurando sangre, yo no puedo pretender ir a hacer, perdón la expresión, una mamada sin condón. Yo misma me estoy exponiendo a que me suceda algo. O a lo mejor también, que es lo que digo yo, que a veces hay que hacer concienciación también y luchar sobre las personas que somos seroportadoras, la importancia, creo yo, que tenemos nosotras que tener, la capacidad que tenemos que tener, la educación que tenemos que tener, que también, hombre, hay personas que son seropositivas portadoras y les da igual contagiar a otra persona, ¿entiendes? O sea, y eso es también, eso es falta de criterio, falta de formación hacia las personas seropositivas. Y hasta ahí te seguí. No sé si algo más querías que te responda. Vale, pues Mario y la señora que está. Vamos a hacerlo lo más corto posible, amigos, porque luego vamos a pasar. Buenas, muchísimas gracias, chicas. Yo quisiera que nos contarais un poquito cuáles son las barreras que percibís o que tenéis como personas que trabajéis en el sexo o como personas transexuales a la hora de acceder a los cuidados en salud que os merecéis y que necesitáis y a vuestros derechos, que yo creo que como vosotras no lo puede contar nadie. Discúlpame, no, es que no te llegué a entender muy bien algo. Sí, que si tenéis barreras, que creo que las tenéis, y que para acceder a vuestros derechos en salud y a vuestro cuidado, como personas transexuales y como personas que trabajáis en el sexo, ¿cuáles son? Si los tenéis, que a lo mejor vosotros no lo percibís y que yo creo que si los tenéis mejor que vosotras, no lo va a contar nadie. ¿Sí? Sí, ahora, como transexuales, no quiero victimizar el sentido, es que yo no soy una persona víctima de nadie, o sea, no me gusta, yo tengo claro que yo mi vida no la quiero llevar dando pena, yo mi vida la quiero llevar como a mí me sale del coño llevarla, ¿sabes? Entonces, tengo que decir que sí, como transexuales, que hay barreras, hay obstáculos, siempre nos va a tocar a nosotras más,
que a cualquier persona. Toda persona en el camino tiene obstáculos en la vida, pero las transexuales nos ponen una tilde más. Laboral, en temas de salud, en temas, pues, yo tengo que decirte que creo que no tenemos, a lo mejor es falta de conocimiento, pero yo tengo 22 años en España y tengo que decir que en temas de salud, yo sé que esto, si hubiera otra mesa de debate aquí de sanidad, me colgarían, pero yo estoy muy a gusto con el trato de salud que nos da el gobierno, ¿sabes? O sea, sí los hospitales están capacitados para eso, hay buen grupo técnico, porque yo les he dicho, yo también hago de conductora y la estigmatización llega tanto que hay clientas mías que son seropositivas y les da vergüenza ir a ver su tratamiento a las farmacias y me mandan a mí, porque le da miedo tropezarse con alguien. Entonces, pero eso no me impide ver que contamos con recursos, con cuidados, con tratamientos, que se nos tome en cuenta, que a las transexuales inclusive tengo que decir que en los temas médicos las transexuales son como más vistas, o sea, más cuidadas, porque digo yo, porque así me he sentido desde la ignorancia hasta de los mismos médicos, o sea, pobre, es transexual, es prostituta, tiene que tener 1000 enfermedades más que cualquier otra persona, o sea, también es así. Hola, bueno, saludar a Dayana y a Luigi, felicitarlas por su trabajo, por su generosidad, por estar acá. No les voy a preguntar de medicina y de preguntas técnicas porque a veces agobian esas preguntas para ciertas identidades. Más bien asumiendo sus identidades sexuales, de género, sus orígenes territoriales, latinoamericanos. ¿Cómo ustedes asumen, cómo ustedes enfrentan, cómo ustedes participan o no de las festividades del orgullo mundial aquí en Madrid? Muchas gracias. Nosotros, desde el momento que llegamos aquí a España, hablando personalmente en mi caso, es la integración. Por ejemplo, nos hemos integrado, hemos participado en muchos cursos, por ejemplo, Kogan ha estado siempre ahí, Etaira, siempre extendiéndonos la mano, nos hemos vinculado con ellos. Entonces, desde ese momento mismo nos hemos integrado. Nosotros llevamos esto del orgullo de una forma tan natural, tan normal, en el sentido de porque reivindicamos también nuestros derechos. Cada manifestación, cada desfile, cada carroza, cada cosa que lo vemos, lo llevamos, es algo que lo vivimos porque ahí está nuestra voz. Y desde Sudamérica, desde Latinoamérica, gracias a los gobiernos que hemos tenido de progreso, en Ecuador más que todo, que soy de Ecuador, hemos dado un paso gigante en el sentido del colectivo LGTBI, reconocido por reconocer nuestros derechos, con la lucha, la perseverancia y todo esto conlleva a que nuestros derechos sean respetados en una democracia como es Ecuador. Y aquí mismo hemos venido a reivindicar, a dar voz a cada uno y a cada una de las trans, de los chicos, sea género masculino, femenino, me da igual, pero esa es nuestra reivindicación con el orgullo de LGTBI aquí en España. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, es un poco en plan más político. Hay como dos corrientes políticas que serían la abolición de la prostitución o la legalización. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que la legalización sería posible? ¿Sería mejor para vosotros? Hablando del ámbito personal, a ti te tienen que decir en que tú tienes que trabajar, a ti te tienen que designar como ser humano, tienes que trabajar en esto porque esto es lo correcto. Tú no eres libre de decidir en lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres trabajar o cómo tú lo quieres trabajar. Eso respondería a lo mejor a la pregunta de si que está bien, está mal o políticamente hablándolo, como tú dices. Yo creo que sí. Políticamente hablándolo, creo que
no solamente por beneficio nuestro propio, debería legalizarse, debería de estar legalizado, sino hasta por beneficio propio del país mismo. O sea, yo he viajado mucho, he visto en otros países donde realmente el trabajo sexual está permitido, está controlado, está bien llevado, se cobra, se paga sus impuestos, te das de alta, tienes derecho a seguridad social, y eso es envidiable en otros países. Y creo que España, porque adoro España, de verdad, no soy pelotera, pero lo adoro, ¿entiendes? Pero creo que España tiene la capacidad para darnos esa oportunidad a las trabajadoras sexuales, sino que esto es nada más que, ya no solo el gobierno, sino concienciar a la ciudadanía entera de que somos mujeres corrientes como cualquier otra. Oye, tú me puedes decir que hoy trabajaste y te fue duro limpiando las escaleras, y yo te puedo decir que fue duro hoy día hacer 10 pajas, ¿sabes? O sea, podemos hablarlo con una naturalidad porque las haces cobrando, las haces por placer, ¿entiendes? O sea, pero está ahí a la orden del día, no es algo que nadie haga, a menos que sea el Papa, claro está. Muy bien. Muy bien. Yo añadiría un poquito más, ¿no? Referente a lo político, a lo que es el abolicionismo. Yo lo que sí quería es que el abolicionismo en sí se sentara con nosotras, las prostitutas y prostitutos, que se sentara con nosotros y que ellos vieran en sí nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestras cosas, pero que no hablen por nosotras, ni por nosotros. Nosotros queremos es que nosotros somos libres de nuestro cuerpo, porque cada uno, por ejemplo, tiene su de trabajar. Por ejemplo, yo no vendo nada, yo no vendo mi mano, yo vendo mis servicios. Yo, por ejemplo, como dijo una compañera, yo te cobro es mi tiempo. Vulgarmente, por decir entre comillas, yo la mamada te la hago gratis, pero yo te cobro es mi tiempo. Entonces, yo desde al abolicionismo le diría es que se sentara a hablar con nosotros, porque no somos 2 ni 3 que queremos trabajar. Yo lo hago porque me gusta, habemos muchas. Tenemos un libro, un censo, que habemos, aparte de las compañeras, tanto cis como trans, que trabajan en el trabajo nuestro, en el trabajo sexual, y lo hacen porque les gusta y porque quieren. Entonces, les pediría al abolicionismo que se sentaran con nosotros para que vean las propuestas nuestras que tenemos. Claro que hay gente que la trata, por supuesto, y nos da pena por esa gente, nos da pena porque de todas maneras son víctimas. Ya, pero hay que separar trata con trabajo sexual, prostitución, y nosotros lo hacemos desde el fondo porque nos gusta. Y eso solamente era eso, nada más. Muchísimas gracias. No es común tener personas empoderadas que hablen en primera persona, así que yo estoy encantado de que estéis aquí, enhorabuena. Y añado una cosa más y ya me callo. Una regularización siempre a favor de los derechos de las personas que ejercen, ¿no? Y no tanto del empresariado, ¿no? En fin, eso es vital. Así que enhorabuena. Y perfecto. Sí, y lo último sería puntualizar nada más y ya me voy para no ser tan pesado. Yo quería que se normalice, más bien que se legalice la prostitución, porque detrás de la legalización hay trabas, hay cosas que nos impiden. Como por ejemplo el Partido de Ciudadanos ha dicho que quiere legalizarla, pero detrás de eso hay cosas chungas. Nosotros queríamos que se normalice y que se reconozca nuestros derechos laborales como cualquier trabajo. Solamente eso. Y muchísimas gracias por vuestra atención, y me ha encantado estar con vosotros aquí. Vamos a dar paso a María José, que va a hablar de la construcción del estigma del SIDA y del VIH. Y bueno, va a ser muy interesante también. ¿Quieres decir algo más? Sí, que me despido. Perdón la retirada de esta manera, pero tenemos cosas que hacer. Muchas gracias.
la maleta. No pasa nada, estoy aquí y así no hago perder minutos y aquí lo hago. No se me ve. Hombre, también puedo hacer una cosa que es intentar ponerme así con la pantalla para pasarme las diapos. ¿Vale? Y ya está. Así. Bueno, es una pena que toque cambiar de tema porque... que te lo pongo aquí. Vale, que aquí los tuiteros y la gente, los community managers que nos ayudan a difundir la imagen y gracias a ellos pues necesitan sus recursos. Es una pena haber tenido que interrumpir este debate, pero no tenemos más remedio que hacerlo porque a mí mi querido amigo Quique me ha pedido que hable de la construcción del estigma asociado al VIH, que seguro que va a ser menos interesante y que conocemos que el debate, pero yo lo que dice mi amigo Quique, vamos, eso lo hago y entonces vamos a hablar de ello. Pero antes de entrar en lo que es la construcción del estigma en sí, yo quería mostraros un poco cuáles son las dimensiones que hacen que una característica esté más o menos estigmatizada, porque eso nos va a ayudar a comprender después cómo se construye el estigma del VIH. Entre las dimensiones que hay están el grado en que la circunstancia o el estigma es visible, cuanto más visible es, más estigma produce, cómo es la dirección de la marca, es decir, si se va debilitando o se va haciendo cada vez más saliente, más visible, obviamente a más saliente, más estigma. El grado en que interfieren las relaciones interpersonales, pongo ahí, por ejemplo, la tartamudez, porque pone a la otra persona nervioso y a más disruptivo es más estigma. Luego la estética, cuanto más feo es la circunstancia, también produce más. El origen de la marca, muy importante, no tienen el mismo estigma las circunstancias que son congénitas o que son accidentales que las que se consideran intencionales. Y también el riesgo, es decir, el peligro que percibe la población. Vamos a ver que aunque el VIH puede reunir varias de esas dimensiones, hablando del LGTB y también de VIH, que va intrínsecamente unido, nos situaríamos sobre todo en el tema del origen de la marca y del peligro percibido. Las enfermedades siempre han estado sujetas a una metaforización, o sea, se utilizan como símbolo de otra cosa que no son ellas mismas, y el SIDA ha estado sujeto a una metaforización a gran escala que ha hecho que se considerara que sea una de las enfermedades más estigmatizadoras y más estigmatizantes de las que ha habido. Susan Sontag tiene un maravilloso libro en que habla de las metáforas asociadas al SIDA y nos habla cómo se han asociado la metáfora de la peste, la metáfora de la polución y la metáfora militar, que ahora veremos al SIDA en todos estos años, ¿no? En esa metaforización ha tenido muchísimo que ver cómo los medios de comunicación trataron el VIH, puesto que al fin y al cabo son los medios de comunicación los que generan la representación colectiva, la representación que la sociedad tiene de una circunstancia, en este caso una enfermedad, y a partir de esa representación colectiva van a ocurrir las reacciones sociales, van a ocurrir las respuestas de las autoridades y va a influir también cómo vivimos o cómo las personas con VIH o otros estigmas nuestra propia circunstancia. Un autor que me encanta, que hizo una tesis de periodismo, que se llama Martínez, nos explica muy bien en su tesis qué itinerario simbólico tuvo el SIDA en los medios. Los medios de comunicación normalmente lo que ponen el foco es en el desorden. Entonces, algo que era un fenómeno natural, el VIH, que en ese momento, en el momento inicial, todavía no se sabía el agente causal, rápidamente pasó a ser un desorden moral en que se atribuyó la responsabilidad a unas personas transgresoras, desviadas de las conductas consideradas como normales, y de ahí pasó también muy rápidamente del desorden moral al desorden social, constituyéndose en una amenaza para la población y también para los valores sociales y culturales de las sociedades occidentales. Y todo esto ocurrió en la primera década. Así pues, lo que vamos a ver ahora, cómo se construyó, se unieron dos amenazas. Una que está más estrechamente relacionada
con lo que hoy nos llevaría aquí del colectivo LGTB, que tiene que ver con la amenaza simbólica o amenaza moral de ese origen sexual, de los estereotipos negativos, pues que con los casos de primeros en homosexuales y también en usuarios de drogas, pero fundamentalmente con el LGTB. Y luego la dimensión más asociada a la enfermedad en sí, que es la amenaza real o la amenaza tangible que hace una infección grave y una infección que se puede transmitir, produce en la población. Y que vamos a ver cómo se van a ir buscando culpables y potenciando el peligro percibido del SIDA hasta llegar a la situación estigmatizante que tenemos. Yo, las noticias que tengo, lo siento por las personas extranjeras que hay en la sala, creo que no quedan muchas, pero son del itinerario de la construcción del estigma en España. En cada país habrá sido en un momento, pero seguramente será muy parecido. Yo no he podido buscar esas noticias, pero iré con mi explicación, además leyendo los titulares para que puedan interpretar la diapositiva. Vemos en esta noticia de 1983 que se titula La alarmante expansión del síndrome gay. Todos sabemos que los primeros casos se dieron en personas homosexuales y que enseguida saltó, ya lo veis, a los medios como el síndrome gay, la plaga gay, el síndrome de inmunodeficiencia de los gay. Sin embargo, en el año de esta noticia ya se habían detectado no solamente casos en otros colectivos, sino también en mujeres, o sea, se sabía ya que no era una enfermedad propia del colectivo homosexual. Sin embargo, se potenció ahí la amenaza moral, viendo que el VIH era una cosa de otras personas depravadas, transgresoras, y haciendo de esa manera esa diferenciación, y cristalizó enseguida la asociación del VIH con la homosexualidad. De hecho, vemos en estas noticias, el SIDA lo que es una oportunidad de explorar y de cotillear mitos sobre prácticas sexuales, con el placer un poco ahí como el sexo desenfrenado de los gays, o sea, como el placer morboso, las noticias eran el placer morboso del voyeur. Vemos cómo en esta noticia, que también es de 1983, se sigue insistiendo en buscar a ver quién son los responsables de todo esto. Entonces, como habían otros grupos, aparte del síndrome gay y inmunodeficiencia gay y cáncer rosa, se acuñó enseguida la noticia se llama El misterioso síndrome de las 4H. ¿Os acordáis que se llamaban las 4H? En referencia a los homosexuales, haitianos, hemofílicos y heroinómanos. Las Hs, Entonces se sigue ahí, pese a que, como digo, ya se sabía que podía afectar a cualquier persona. De las dimensiones que os he hablado al principio del estigma, una importante es la dimensión estética. Entonces vemos cómo, de hecho, las enfermedades que más se temen no son solamente aquellas que son letales, sino las que son deshumanizadoras. Pensemos, por ejemplo, en el estigma de la lepra. La lepra rara vez es mortal y no se transmite, y sin embargo ha estado profundamente estigmatizada porque es una enfermedad que degrada. Ahora no, pero en su día se utilizó también esta degradación para potenciar el peligro del VIH. Vemos en esta noticia que se titula El SIDA, nueva enfermedad tan mortífera como la peste. Vemos varias cosas en la noticia, se empieza ya a focalizar ahí el tema de la metáfora que os hablaba de la peste. La peste se utiliza como la peor de las calamidades colectivas. De hecho, es como un juicio a la sociedad el asociarla con la peste, y así se hizo con el VIH. La noticia vemos que sigue insistiendo en buscar afecta a homosexuales y toxicómanos. Se pone ahí, ataca a hombres, o sea, todo el rato con esto mismo. Y fijaros además con esto de la peste, porque el VIH, el SIDA, se ha comparado con enfermedades antiguas como la peste, y sin embargo no se ha comparado con otras enfermedades más modernas como el cáncer o, por ejemplo, la sífilis, con la que además comparte etiología. Todo con esta intención de enfermedad y castigar.
Aquí vemos cómo la amenaza social sigue en marcha, el síndrome puede extenderse a la población normal, se diferencia entre el normal y los otros, hay esa frontera y provocar una catástrofe. En esta noticia creo que es, y alguna persona ya me habrá oído relatar esto en alguna ponencia, he sacado este fragmento para que veáis la amenaza. Dice: la víctima empieza por perder el apetito y sentir extrañas fatigas. Después una tos seca que puede convertirse en convulsiva y repentinos ataques de fiebres muy altas. Se añaden ahogos que imposibilitan conciliar el sueño. El paciente ve con estupor cómo se inflaman sus ganglios, aparecerán después las diarreas. En los casos más graves son prácticamente incontenibles y provocan rápida deshidratación. Pasados algunos meses, el paciente muere irremisiblemente. También en esos años y después, durante todos esos años, se difundió la noción de epidemia. En realidad, la epidemia, en términos exactos, es una enfermedad que supera el número de casos habituales. Sin embargo, la representación colectiva es algo que se propaga descontroladamente y entonces a lo que hay que temer, y ahí pues ya se fomentó desde el principio. Bueno, esta noticia contiene un montón de los elementos que hemos hablado, de las metáforas, el que está arriba de todo, el SIDA, un virus criminal del que nadie está a salvo. Vemos aquí los dibujos, que esto lo hemos utilizado todos para dar las clases y las charlas y tal, la metáfora militar, que estamos súper acostumbrados, el cuerpo, la enfermedad es el invasor, el cuerpo son las defensas, pero en realidad la enfermedad con esta metáfora es el enemigo contra el que la sociedad tiene que alzarse en pie de guerra. O sea, que ya la tenemos muy interiorizada, pero está ahí metafóricamente haciendo daño. Vemos también en el circulito rojo otro título que se llama Tras la pista africana. Es otra de las cuestiones que se intentó hacer desde el principio, intentar situar la enfermedad en otro lado, una enfermedad extranjera. No, independientemente de que hay evidencia del origen en el Congo, todo el tema de la enfermedad lejana y extranjera ha llevado implícito un discurso xenófobo, imperialista. Vemos el recorte de prensa, la alarma, psicosis general de contagio, un germen que arrasa todo lo que encuentra. También aquí vemos esta culpabilización, porque es que ahora ya no... Llega un momento en que se deja, ya no solamente es que uno sea un grupo de riesgo para contraer la infección, sino que además eres muy culpable porque estás transmitiéndolo y eres potencialmente transmisor. Aquí se ve esta noción de castigo, que empezó siendo un castigo para maricas, drogatas y gente de mal vivir, como un castigo divino a sus perversidades. Con el tiempo y el imparable aumento de muertes ha estallado la voz de alarma. Hay que frenar el mal. Un escalofrío sacude medio mundo. Nada más mentar su nombre. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, hubo aquí una oportunidad, que no por la muerte de Rod Hudson, pero fue el único momento en que que se redujo la distancia, que los medios incrementaron la empatía, además de forma rara, porque Rod Hudson era homosexual, con lo cual tendría que ser una víctima de las normales, pero bueno, ahí hubo ese acercamiento. Pero los medios de comunicación siguieron igual intentando buscar las responsabilidades. En esta noticia que se llama Muere de SIDA una ama de casa que no pertenecía a ningún grupo de alto riesgo. Lo que he subrayado en circulito que no se puede leer es que la noticia está todo el rato intentando buscar una explicación de por qué esa mujer se ha infectado. Especulan sobre una transfusión, pero describe al marido de manera deshumanizadora, diciendo que es un hombre en paro, con bajo nivel cultural, todo el rato intentando establecer ahí. Bueno, y de hecho con todas, ahí ya se empieza a diferenciar entre las víctimas inocentes y las víctimas culpables. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que hemos vivido de los medios de comunicación, de intentar buscar historias personales, que al fin y al cabo era hacer melodramas personales, que muchas personas con VIH nos hemos aceptado en algunos casos para intentar acercar el VIH, pero que en realidad no se tiene que tratar así. Hubo otras oportunidades de que el VIH se normalizara, pero fijaros cuando Magic Johnson revela que tiene el VIH, ¿cómo se llama la noticia? La confesión. Se confiesan los culpables de los delitos. O en la otra noticia, que tampoco se ve, de Freddie Mercury, dice alerta de que esto le puede pasar a gente real. O sea, la deshumanización ha sido grande. Bien,
rápidamente muestro otras imágenes en la construcción simbólica del SIDA que son campañas, para que veáis esa asociación. Mirad las metáforas, la muerte, la pistola, ¿no? O esta con lo que hablábamos, bueno, la heroína, la enfermedad extranjera, la enfermedad lejana. Hay muchísimas. Estas imágenes las he obtenido de SIDA Studia, a quien quiero también dar las gracias porque sin ellos todo esto no lo recuperaríamos, pero está lleno y es verdaderamente un ejercicio mirarlas. Y aunque esto ya en 5 minutos termino, aunque mi amigo Quique me pidió solamente hablar de la construcción del estigma, yo quería traer algunos pequeños datitos sobre pocos, estadísticas, lo siento Víctor Hugo, pero son pocas, estadísticas, digo que sé que no, porque nos ilustran un poco diferencias que hay y diferencias entre el estigma LGTB y el VIH y cómo merma el VIH la identidad LGTB. Una de las dimensiones muy importantes que influyen en el estigma es la identidad que tenemos con nuestro colectivo. Una identidad más positiva va a favorecer que podamos emprender acciones colectivas, luchar por... Más despacio. Sí, lo siento, estoy yendo deprisa por el tiempo, pero hace que podamos emprender acciones colectivas para luchar contra nuestros derechos. Bueno, pues en esta investigación que hicimos en la UNED, que comparábamos algunas variables en diferentes colectivos en desventaja social, por ejemplo, veíamos que las personas LGTB, bueno, eran fundamentalmente LG, porque había lesbianas y gays, y las diferencias entre estas personas y las personas con VIH en la identidad. Mirad la barra roja. La barra roja es los sentimientos positivos que se tienen hacia el grupo, es decir, una afectividad positiva hacia pertenecer a tu colectivo. Mirad qué alta está la barra roja en los LG, en las personas LG, y cómo está de baja en las personas con VIH. Personas con VIH entre las que había, obviamente, personas LGTB en la muestra. Es increíble, bueno, increíble no, o sea, es una diferencia muy grande. También lo hay en los lazos que se tienen con el grupo. En el colectivo LGTB, los lazos con el grupo son más altos que las personas con VIH. También había diferencias entre las personas LGTB y las personas con VIH en variables muy importantes. Las personas LGTB tenían más apoyo social, tenían más bienestar y tenían también más satisfacción con la vida que las personas con VIH de manera notable. De hecho, quisimos profundizar un poco en cómo influían estas cosas en el bienestar y veíamos que en las personas con VIH el prejuicio y el hecho de tener presente la identidad como personas con VIH influía negativamente en el bienestar, en concreto en la autoaceptación. Y sin embargo esto no pasaba en las personas LGTB. Y al contrario, en las personas LGTB los lazos con el grupo, la unión con personas del grupo les estaba protegiendo el bienestar, mientras que eso no pasaba en personas con VIH. Yo ahora en una investigación que tengo de reciente, del año pasado, en personas mayores de 50 años, he querido desglosar las dimensiones del estigma que medí para ver qué pasa ya en personas con VIH en función de la orientación sexual. Y en concreto resaltar, que es donde hay diferencias más significativas, que las personas con VIH, o que se definen como homosexuales, tienen una imagen mejor de sí mismos que las personas heterosexuales o que las bisexuales o que aquellas que respondieron prefiero no contestar en la entrevista. O sea que algo bueno parece que pese a todo añade la identidad LGTB para rebajar esa negatividad. Y ya casi para terminar, hablaba con mi querido amigo Toni Poveda hace poco del estrés que sufren las minorías y cómo está demostrado que en las personas LGTB se sufre un estrés minoritario, es decir, todos tenemos que enfrentarnos a estresores generales de la vida, pero si además perteneces a un colectivo en desventaja social como el colectivo LGTB, además tienes que enfrentarte a estresores que se llaman minoritarios, que dependen de tu identidad, dependen de tu circunstancia, que te obligan a estar siempre alerta ante la expectativa de un posible rechazo, ante tener que decidir si sales o no sales del armario, ante tener que luchar contra la homofobia internalizada o todas estas cuestiones. E incluso cuando personas que podemos ser resilientes o que podéis ser resilientes, todo esto tiene efectos en la salud en términos de estrés,
Puede tener efectos negativos, puede tener que ver con muchos procesos a lo mejor que se puedan estar viviendo ahora, aunque también obviamente se ganan valores si tienes cosas negativas, ¿no? Positivas, perdón. Pues bueno, pues este mismo proceso de estrés minoritario en las personas LGTB con VIH hay que añadirle todo lo que ya de VIH hay así, con lo cual el proceso es bastante duro. En cualquier caso, hemos conseguido muchas cosas, se han conseguido avances científicos, las personas con VIH y las personas LGTB con VIH, yo me gustaría ser del colectivo, pero me siento tan unida que soy muy friendly, entonces todos con la resiliencia que hemos desarrollado y con la dignidad con que hemos conducido nuestros actos, hemos conseguido muchas cosas, con el activismo, con acción política, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Antes se hablaba y me llamó la atención en esta Semana del Orgullo ver la cantidad de países que penalizan la homosexualidad o los países que todavía tienen restricciones para la entrada a las personas con VIH como un ejemplo global de las muchas cosas que todavía tenemos que trabajar. Así que esta conferencia es una oportunidad para seguir sembrando semillas para ese cambio que necesitamos, así que quiero felicitar a COGAM por la iniciativa, en especial a mi amigo Quique Poveda, que ha sido el gran impulsor, y agradecerle que haya contado conmigo para estar aquí con vosotros. Gracias. La verdad es que podíamos estar horas escuchándola, ¿no? Disculpad las traductoras por la velocidad, pero con eso de que hay prisa y que yo ya me embalo de normal. Pues si queréis, abrimos ronda de preguntas. Hola. Quería preguntarte, ¿no crees que todas las campañas que hay de prevención, incluso la campaña ahora de la PrEP, de alguna manera también incrementa el estigma de las personas que ya son VIH positivas? A ver si funciona. Sí. Mira, siempre una de las cuestiones fundamentales es que hay una balanza muy delicada entre la prevención y el estigma, porque al fin y al cabo el estigma ocurre porque existe una amenaza. Entonces, yo creo que incluso yo pienso en mí misma cuando empecé con las campañas de prevención, cuando empecé mi voluntariado allá por el año 1993 en mi asociación de Benidorm, y todas nuestras actuaciones, o al menos las mías y las que me enseñaron a mí, se basaban en infundir el peligro para que las personas se protegiesen, ¿no? Entonces, claro, es muy delicado porque, por un lado, la amenaza, el sentirse vulnerable de salud o el sentir que tienes una amenaza para la salud es un componente, uno, no el fundamental, de que pongas en marcha una conducta de salud, te tomes la PrEP o te pongas un condón. Pero claro, se ha centrado toda la balanza en esa parte y nos hemos olvidado de todas las otras variables que influyen en esa, como es el afrontamiento positivo, como es el apoyo social, como es hacer un balance de los costes y beneficios, como tantas cosas. Entonces, sí, te contesto que sí y que hemos de repensar mucho y tener mucho ojo a la hora de diseñar las cosas, tener en cuenta cómo puedan afectar al estigma para paliarlo. Bueno, no sé si tú piensas lo mismo. Seguramente no. No os preocupéis porque además vamos justos de tiempo, o sea que así me da tiempo a oír a Paulina. Yo me voy a los 2 menos cuarto. Voy a preguntar. Lo pongo ahí abajo pero me quedo sola. Muchas gracias, María José. Bueno, vamos a dar paso a Paulina Ramírez, de Clínica Legal, que nos va a hablar de derechos de las personas que viven con VIH. Y luego otra ronda de preguntas y al final a comer.
minuto. Este es un coitus interruptus. ¿Me oye? Vale, hola, buenas tardes. Siento la tardanza, rigores del directo. Bueno, mi nombre es Paulina Ramírez. Yo soy abogado, soy jurista y trabajo actualmente dando asesoramiento jurídico y legal a personas con VIH en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. Bueno, la presentación que yo tenía preparada para hoy es sobre derechos, lógicamente, pero después de las magníficas presentaciones que acabamos de oír, yo no quiero aburrir al personal, así que voy a intentar ser lo más concisa posible y tener pues un lenguaje accesible. A mí me gustaría empezar recordando lo que acaba de decir María José. Ella nos decía que los avances médicos, los avances científicos han sido abismales, ¿no? Innegables. Eso, vamos, lo podemos saber todos. Pero, ¿qué ha pasado con los avances sociales? ¿Han ido a la misma velocidad? Yo creo que no, ¿no? Hay un profesor americano que se llama Lawrence Gostin, no sé, me imagino que lo conocéis, y él tiene una frase muy buena que él dice que el VIH tiene que tener dos respuestas. Por una parte, una respuesta desde la ciencia y la medicina, que sí que la hemos tenido, ¿no? Y una respuesta desde la ética y el derecho. Y yo os pregunto, ¿esa respuesta ha llegado? ¿La hemos tenido? ¿La percibimos? Pues en esta diapositiva yo más o menos os cuento muy resumidamente que el VIH es un problema médico, es cierto, no tiene cura. Hay un tratamiento farmacológico, claro que sí, que se conocen las vías de transmisión, pero es un problema social. Y en esto yo quiero poner énfasis precisamente por los datos actuales que tenemos. Sabréis, seguro que mejor que yo, que más o menos 35 millones de personas en el mundo, a nivel mundial, tienen el virus, o el SIDA también. Y en España simplemente 150.000 personas tienen el virus y de ellas el 30% desconoce su diagnóstico. Otro tema también de índole social es el que acaba de mencionar María José, es el relacionado con el estigma y la discriminación. La discriminación tanto directa, indirecta, por asociación. Otro tema que también es muy preocupante en torno al componente social del VIH es que puede ser una situación altamente discapacitante. Y no me estoy refiriendo a discapacidades físicas en la propia persona, no, sino sociales, discapacidades sociales. Y bueno, otro tema que me imagino que de sobra conoceréis es la criminalización del VIH. María José acaba de mencionar la importante cantidad de países que aún hoy siguen penalizando a las personas que tienen VIH. Si no me equivoco, son 73 países, que eso pues es francamente alarmante, ¿no? Bueno, yo desde el ámbito en el que me desenvuelvo, en el ámbito de los derechos, me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, el equipo con el que trabajo, que las personas con VIH, aunque son titulares de derechos, siguen percibiendo que no los disfrutan en igualdad de condiciones con los demás. ¿Y por qué os digo esto? Pues por noticias como estas. Yo también voy a pedir disculpas a las personas extranjeras de la sala porque
a continuación voy a mostraros varias noticias de periódicos que María José yo creo que me ha copiado la idea de la presentación, pero sus noticias son más antiguas, las mías son de ayer o de antes de ayer. Por ejemplo, esta: cada 2 días se recibe una queja por discriminación a una persona con VIH. El 35% de las discriminaciones por VIH se dieron en empleos públicos. Estas son noticias de ahora, ¿eh? El Gobierno mantiene la exclusión de enfermos de SIDA del Cuerpo Nacional de la Policía. Bueno, el vocabulario también es para estudiarlo. Un guardia civil denuncia que le han apartado del cuerpo por tener VIH. Si tienes VIH no puedes ser taxista en Madrid. ¿Qué os parece? Y en Andalucía también, ¿eh? No es solo en Madrid. Y bueno, ¿y qué me decís de los problemas que tienen las personas que se desempeñan en profesiones sanitarias y tienen el VIH? Que son apartadas de sus puestos de trabajo, no se respetan las recomendaciones del Ministerio, que no se valora si tienen una carga viral indetectable o no, y no se valoran tampoco qué importancia tiene el VIH en el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo. No es lo mismo un cirujano que un enfermero, claro. O noticias como estas: tuve que ocultar que soy portador de VIH para poder firmar una hipoteca. ¿Qué pensáis de esto? Claro. Tengo que mentir para poder comprar una casa, tengo que mentir sobre mi estado de salud porque como me obligan a presentar un seguro de salud o de vida. Bueno, y noticias como esta también, que bueno, esta es favorable, pero realmente en la Clínica Legal hemos recibido bastantes noticias sobre parejas que una de ellas o las dos tienen el VIH y han sido literalmente excluidos del proceso de adopción, de guarda o de tutela de un menor por tener el VIH. Y creo que es la última, que me imagino que también os sonará. Mayores con VIH olvidados y discriminados. Mayores con VIH que son excluidos de y centros de día. ¿Qué parece? Que por tener una enfermedad no poder pues acceder a ciertos que todo el resto de la población tiene derecho. Bueno, esta es una noticia muy reciente, me imagino que la conoceréis. No hay residencia para José María. Esta es una persona con coinfección que pasó por varias residencias y le negaron la entrada y la permanencia en todas de ellas, ¿no? Y bueno, y esta es la última, que yo creo que tenemos aquí al protagonista entre el público, que también es muy reciente. O sea, son cosas que pasan y yo realmente las traigo aquí para que veáis que son cosas que ocurren en el día a día, cosas como estas, ¿no? El camarero despedido por tener el virus del SIDA. ¿Cómo se puede permitir? O sea, quiero decir, ¿en qué medida influye tener el VIH para ejercer cualquier tipo de profesión relacionada con la hostelería, con la manipulación de alimentos? ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Es que es realmente alarmante que a día de hoy nos tengamos que cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo quería traer estas noticias. Sé que en la sala hay gente extranjera, lo siento por si no se han entendido los titulares y demás, pero bueno, también creo que es una buena oportunidad para que ellos, los de fuera, se den cuenta que aquí en España siguen ocurriendo situaciones discriminatorias por culpa del estigma que aún hoy sigue asociado al virus. Y yo, bueno, no quiero alargarme mucho en esta presentación porque me imagino que tenéis hambre, yo también. Simplemente quería aprovechar la oportunidad para mostraros una herramienta que todos tenéis al alcance que se llama Clínica Legal y es un servicio de asesoramiento jurídico gratuito especializado para personas o dirigido a personas con VIH, sus familiares y allegados. Yo la verdad es que en esta presentación me había pensado cómo empezar introduciendo la temática de los derechos, en dónde están reconocidos los derechos de las personas con VIH o si hay instrumentos que reconozcan específicamente los derechos de las personas con VIH. Los hay, pero los que hay no son vinculantes. Por ejemplo, yo os voy a dar pues, una serie de
de pinceladas, sin ánimo de dar una clase de derecho, que eso ya lo hago en la universidad. Por ejemplo, hay muchos instrumentos que reconocen indirectamente los derechos de las personas con VIH. Bueno, de las personas con VIH y de cualquier persona, ¿no? Y me estoy refiriendo pues, a las grandes declaraciones, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Son cosas que las vemos muy lejanas, que parecen aplicables directamente, pero ahí están, ¿no? Luego hay otros instrumentos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En fin, son instrumentos que tendríamos que tenerlos a mano para poder exigir nuestros derechos, pelear por ellos y que se nos reconozcan, ¿no? Y sin embargo hay otros instrumentos que, si bien no son vinculantes porque tienen carácter de recomendación, sí inciden en los derechos propiamente reconocidos de las personas con VIH. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las recomendaciones en materia de derecho laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Son grandes recomendaciones, muy importantes para nuestro colectivo y, sin embargo, no tienen ese carácter vinculante que podría tener un texto normativo como el que os había señalado antes. Y por eso yo me pregunto qué se puede hacer, ¿no? Porque al final, en el día a día, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué armas contamos? ¿Qué herramientas tenemos para que, si a mí me vulneran un derecho, simplemente por razón de tener el VIH, ¿cómo puedo reclamarlo? ¿Cómo puedo intentar que se reconozca mi derecho en igualdad de condiciones con cualquier otra persona? Pues bueno, yo por eso quiero aprovechar esta oportunidad para que conozcáis el servicio que prestamos de la Clínica Legal. Como os decía, este es un servicio de asesoramiento jurídico gratuito. En general es para personas con cualquier tipo de enfermedad crónica y discapacidades, pero nos hemos especializado en el ámbito del VIH. Y es un servicio que prestamos abogados en colaboración con profesores y alumnado de la propia universidad, que se han especializado en la temática del acceso a derechos y servicios de personas con VIH y a través del cual se puede acceder en este correo electrónico, que por favor apuntadlo, si me permitís hago promoción del servicio, luego para quien esté interesado, por supuesto tengo tarjetas y demás, pero no quería dejar pasar la oportunidad de promocionarlo, porque ya os digo que es gratis y que es especializado en esta materia. Hay diferentes datos que ya nos dicen la necesidad que hay de que haya un servicio como este. Y yo aquí os pongo esta diapositiva simplemente para que veáis que desde que lo inauguramos, desde que empezamos con esta actividad en el año 2013, hasta los últimos datos que tenemos, que son del año pasado, las consultas que nos han enviado a esta dirección de correo electrónico personas con VIH es enorme. En 2016 hemos tenido 216 consultas de personas con VIH. Como os decía, el servicio que prestamos no solamente va dirigido a personas con VIH, también a cualquier otra enfermedad, pero en esta imagen podéis ver que claramente la necesidad se concentra en una asociación, que en este caso colaboramos directamente con CESIDA, pero ya os digo que nos podéis escribir desde cualquier asociación o a título personal. Y bueno, también quería comentaros que la mayor parte de las consultas que llegan se basan en una discriminación. Y esto es alarmante, ¿no? Es muy importante porque ya os digo que no puede ser que a día de hoy sigamos discutiendo pues eso, ¿no? Las noticias que antes comentábamos, si puedo acceder a un servicio y me lo deniegan por tener el VIH, si puedo estudiar una carrera, por ejemplo, de medicina o enfermería y tener que pensármelo porque tengo el VIH, es que eso es francamente... Claro, es muy duro, ¿no?, de aceptar. Y bueno, yo no quiero aburrir con datos, ¿no?, pero simplemente me gustaría mencionaros que, como podéis ver en esta imagen, de las 97 consultas que recibimos el año pasado solamente desde el buzón de correo electrónico desde CESIDA, que fueron 97, el color rojo, vamos, la parte roja, son consultas que tenían que ver con temas de discriminación de cualquier tipo, directa, indirecta, por asociación.
Y dentro de estas consultas referidas a la discriminación, nosotros las hemos dividido en tres grandes grupos. Y en el primero de ellos, por ejemplo, en el que está en color rojo, las hemos llamado consultas sobre discriminación institucional. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Pues a consultas que se referían a normas que excluyen directamente a personas con VIH. Por ejemplo, una norma para acceder a un puesto público. Me estoy refiriendo sobre todo a cuerpos uniformados, ¿no? Bomberos, policías, guardia civil, en fin, oposiciones para acceder a cargos y empleos públicos cuyas bases de la convocatoria tienen una cláusula que excluye a las personas con VIH. ¿Por qué? ¿No? Y también, bueno, en este grupo también incluimos a todas aquellas consultas que se referían a la obligación de someterse a pruebas médicas. Por ejemplo, ¿por qué en trabajos que el VIH no es absolutamente irrelevante, una persona tiene que someterse a realizarse las pruebas del VIH? Y muchas veces sin decirlo, sin decirlo. En el otro grupo, en el de color verde, el minoritario, bueno, minoritario la imagen, pero realmente también nos han llegado muchas consultas, le he llamado protocolos internos. Y bueno, en este grupo de consultas yo he incluido a esos casos de personas que intentan acceder a un servicio privado y se los deniegan. Por ejemplo, una clínica dental. Una clínica dental, en el momento que dices que tienes el VIH, a veces directamente o a veces sutilmente, claro, te deniegan el servicio, ¿no? Y bueno, y el otro gran grupo, el de color morado, le hemos llamado causas de discriminación por xerofobia o discriminación actitudinal. En estos casos, os imaginaréis cuáles son las temáticas, y me refiero a los casos en los que se atenta contra el derecho a la privacidad, contra el honor de la persona. Realmente ya os digo que son alarmantes los casos que nos llegan, que recibimos en la clínica legal, sobre situaciones vejatorias y humillantes hacia las personas con VIH. Me imagino que esto también pasará en países de nuestro entorno, pero aquí en España, en los pueblos pequeños, es increíble, ¿no?, cómo las propias personas de tu entorno te hunden, ¿no? Y no te dan ese respaldo que muchas veces necesitas, ¿no? Bueno, yo ya para acabar, que no quiero aburrir mucho, os traigo un ejemplo de casos reales que recibimos en la clínica legal y que, bueno, o sea, ya vais a ver que es realmente alarmante. Os acabo de mencionar que hay normas que excluyen a personas por tener una enfermedad crónica, por tener una enfermedad transmisible en actividad. Bueno, dentro de ese apartado se incluyen las personas con VIH y para ellas es una exclusión directa y automática. Bueno, pues hay una de ellas que es muy reciente, es la norma, es una orden para acceder al cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, pues veréis en el último párrafo, en la letra más pequeña, se establece una exclusión para aquellas personas que tengan enfermedades, defectos físicos o anomalías hereditarias, constitucionales o adquiridas que precisen algún tipo de tratamiento específico y o de larga duración. Vale, pero es que, atención a la perla, o supongan riesgo o rechazo para las relaciones sociales o la convivencia dentro del cuerpo. ¿Vosotros creéis que una persona con VIH encaja en este supuesto? ¿Supone un riesgo o rechazo para las relaciones sociales o la convivencia dentro del cuerpo? Y eso está en nuestras leyes, ¿eh? Bueno, yo ya con esto acabo. Simplemente decir que en el trabajo que realizamos en la clínica, y bueno, yo creo que es una opinión general, es muy notorio darse cuenta de que aún hoy, a pesar de todas las leyes antidiscriminatorias que hay, textos normativos, recomendaciones, hay cosas que son totalmente visibles y notorias, como las barreras
que aún hoy siguen percibiendo las personas con VIH. Y yo he señalado en esta imagen 3, ¿no? Institucionales, por protocolos internos y actitudinales. Pero ¿cuántas más habrán, no? En estas últimas diapositivas simplemente he querido mencionar pues, algunas noticias de los últimos días que he leído en los periódicos. Por ejemplo, esta, las aseguradoras no podrán discriminar por VIH. Yo espero que esto sea así, ¿no? Porque, claro, del dicho al hecho ya hay mucho trecho, ¿no? O, por ejemplo, esta, ¿no? Que un partido político quiere que el VIH deje de considerarse enfermedad contagiosa. Esto también es muy importante, ¿no? La calificación, la categorización del VIH, yo creo que es parte del problema, ¿no? Es parte del problema la mala calificación que actualmente tiene, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ahora sí que sí, me gustaría invitaros a leer este artículo. Se publicó en el último número o en el de diciembre de la revista Seisida y en él reflejamos gran parte de las consultas que recibimos de la clínica legal, así como el método de acceso, por si alguno está interesado. Y nada más, me gustaría daros las gracias. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, estaré encantada de hacerla y de daros el contacto. Muchas gracias. Hola, Dani. Muy buena. Joder, se me reconocí todo ya. Sí. Bueno, muchas gracias por esto. Yo reconozco que yo acudí primero a Clínica Legal, que se me respondió y gracias a eso tuve las pautas suficientes para poder seguir luchando. Recordar que gané, gracias a Iván Zaro, también que está ahí sentado. Y quería comentarte una pregunta como abogada, ¿vale? Como abogada, porque ahí en la noticia, como has leído, ponía virus del SIDA, ¿vale? En muchos sitios, tanto para ser taxista, bombero, militar, te prohíben de enfermedad contagiosa. Sí. Entonces, yo pregunto, una de las herramientas que nosotros disponemos y que también disponemos tanto las personas con VIH como los colectivos y ahora ya por fin los partidos políticos también, sería el correcto vocabulario. Por ejemplo, es verdad que contagio, yo soy el tío pesado del contagio, en todas las noticias mías lo vais a ver. Contagio está bien dicho, pero si empezamos ya a irle llamando la transmisión, sí, ¿vale? Podemos evitar esa discriminación y ese estigma, también aparte por los propios médicos inclusive. Y a eso me refiero a, si se aprobara la ley, la propuesta no de ley, y se aprobara y se cambiara y se modificara, como GESIDA, que tiene también hecha una campaña de con VIH es posible, ¿tú crees que con eso se podría descalificar el VIH como enfermedad, dado que yo, por ejemplo, yo no me considero un enfermo, yo no me considero que tengo una enfermedad, tengo una infección? Y si se considera ya infección transmisible, ¿ahí ya sí se podría acceder a lo de la Guardia Civil? Sí. Porque ahí ya no es una enfermedad, ahí ya es una infección, aunque sea con largo tratamiento, pero no se consideraría una enfermedad. Sí. Bueno, es que de partida, en mi opinión personal como profesional, creo que la calificación que hay actualmente es errónea, ¿no? Y sobre todo, yo creo que también hay que hablar desde el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? O sea, esto no lo he dicho en la presentación, pero yo también investigo el VIH desde los derechos humanos y desde esta perspectiva no hablamos de contagio, no hablamos de enfermos, ni siquiera de pacientes, ¿eh? O sea, hablamos de personas con el VIH. Claro, que yo creo que sería lo correcto, ¿no? Que esta propuesta no de ley salga adelante, pues bueno, eso ya me lo pienso, pero prácticamente porque tú sabes que las propuestas no de ley son meras recomendaciones, ¿no? Son meras recomendaciones y que de ahí a que eso prospere, pues va a pasar tiempo. Pero sí, personalmente creo que el lenguaje, cambiar el vocabulario, eliminaría muchísimas de las discriminaciones que actualmente están, ¿no? Porque simplemente el hecho de que en una normativa se establezca que por tener una enfermedad infectocontagiosa no puedes acceder a un puesto de trabajo y que para toda la opinión pública y la opinión profesional también, porque desde la medicina también se sigue utilizando este vocabulario, pues claro, o sea, si se cambiara primero el vocabulario y se dejara de hacer uso en cualquier ámbito,
pues claro que se eliminarían muchas de las discriminaciones. Claro, es que por eso te lo decía, digo, porque hace nada leí, y con esto yo no abarco más el micrófono, que si me das un micrófono me vuelvo loco. Por ejemplo, es como uno de los tweets que puso Gesida, tanto que ha sido también uno de los impulsores de cambiar de contagio a transmisión, tan solo el simple hecho de que un colectivo o las simples asociaciones sigan poniendo contagio, ahí nosotros seguimos apoyando el que se siga llamando contagio. Entonces, claro, yo desde aquí, esto ya como mío personal, yo pediría que se intentaran modificar poco a poco, sé que cuesta, porque es algo con lo que nacemos, que siempre se nos ha inculcado, Sí. pero que si podemos intentar conseguirlo cambiar ya nosotros desde aquí, Claro, yo creo que la propuesta desde dentro, sí. se podrá llevar Sí, eso también adelante. es muy importante. El hecho de que las propias asociaciones, incluso las sociedades científicas dedicadas a la infección y demás, sigan utilizando ese vocabulario no ayuda en nada, ¿no? Pero también en el colectivo y en la población en general, el hecho de calificar a una persona como portadora de algo, claro, portar algo es llevar algo a cuestas, ¿no? Algo que te cuesta encima. Es que eso no está bien. Pero bueno, seguiremos en esa lucha y si nosotros podemos hacer algo, pues lo haremos, evidentemente. Muchas gracias. Hola, Hola, Kim. hola Paulina. Mira, yo cuando estaba leyendo todas estas noticias, que es bueno, recurrente, lo estamos viendo, primero, yo creo que pienso en qué parte o en qué medida también es un poco culpa nuestra, y me explico. ¿Por qué? Porque todo esto nace de hace muchísimos años, con lo cual ahora mismo esto no está basado en evidencia científica y por tanto no tiene ninguna realidad de ser, ¿no? La mayoría, ¿no? Porque, bueno, la evidencia científica nos dice otras cosas, ¿no? De cómo se transmite, de la detectabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo no sé hasta qué punto quizás somos demasiado pasivos, nosotros, la sociedad en general, pero también como activistas y todos, de no hacer algo realmente, no sé, hay grupos que están todo el día en el Tribunal Constitucional, recurriendo leyes, recurriendo cosas. Yo no sé hasta qué punto pudiéramos investigar, sobre todo los expertos, ¿no? En qué medida esto raya la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no está basado en evidencia científica y muchas cosas de estas son totalmente rebatibles científicamente. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto el derecho tiene un amparo y debe, en fin, guardar una realidad con la evidencia científica. ¿Me explico? O sea, yo creo que quizá deberíamos hacer una revisión y evidentemente buscar voluntad política para ello, ¿no? Y buscar alianzas. Yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo también, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y si lo habéis analizado y si no, os invito, entre todos y todas, ¿no? Pero yo creo que es una, ¿no? Y con Gesida, y yo creo que es algo fundamental. Yo creo que nos debemos poner a examinar ley por ley, por qué los taxistas no sé qué, y rebatir punto por punto. ¿Por qué un taxista? ¿Por qué un médico? ¿Por qué no? No sé, hay cosas que ya a esas alturas, en 2017, no tienen sentido. Entonces yo creo que quizá hace falta voluntad política, evidentemente, pero también una iniciativa comunitaria nuestra. No sé cómo lo pensáis, ya abrimos un poco el debate. No. Estoy... Yo quiero complementar, porque me llama la atención que frente a todos los avances en derechos políticos y civiles de la comunidad LGTBI, al parecer, bueno, tú tienes que ratificarme, pero pareciera ser que no hay un cuerpo legal único que dé garantía, derechos y obligaciones a las personas que viven con VIH. O sea, una ley de SIDA específica, ¿no? Que trate de derechos, obligaciones, las obligaciones del Estado respecto a la educación, a la prevención. O sea, también creo que hay una responsabilidad de nosotros, de las comunidades LGTBI que han priorizado derechos civiles frente a otros derechos, que son los derechos humanos también de las personas que viven con VIH, que pareciera ser, más que pareciera ser, son todavía el último closet que no termina por romperse en la comunidad LGTBI. Bueno, muchas gracias por vuestras opiniones. Voy a empezar por tu último comentario. No hay ningún tipo de texto legal específico que reconozca los derechos de las personas con VIH. Y es totalmente necesario, bajo mi punto de vista. Bueno, si os vais a quedar luego a la siguiente sesión, nosotros desde el área que nos ha correspondido hemos redactado una declaración de derechos de las personas con VIH intentando
es eso, incluir diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de lo que nosotros consideramos que deben ser los principios generales que marquen pautas en torno a los derechos y deberes de las personas con VIH y asimismo de la obligación de los estados de cumplirlos, ¿no? Respecto a lo que me decías tú, Kim, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Por una parte, creo que la voluntad política es básica, ¿no? Si no saldría adelante. En cuanto a normas y textos legales, la voluntad política es básico, ¿no? En cuanto a la iniciativa nuestra, o bueno, con nuestra me refiero a nuestra y vuestra, ¿no? Claro, conjunta, no creo que falte, o sea, no creo que haya habido una dejadez por parte nuestra, no lo creo. A mí me consta que desde CESIDA sí que han llevado, por ejemplo, a instancias ministeriales con los respectivos ministerios la posibilidad de quitar la cláusula, ¿no? En el caso de las convocatorias de empleos públicos, que excluye automáticamente a las personas con el VIH. Nosotros, bueno, yo ya voy a contar una confidencia. La semana pasada tuvimos una reunión en el Ministerio del Interior y en esta reunión pues estaba el director de Funciones Públicas también. Bueno, aprovechamos la oportunidad pues para comentarle estas cuestiones. Y él nos comentó que era un problema compartido con otras enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Ellos también están en la misma problemática, ¿no? Cualquier persona con una enfermedad crónica que pueda encajar dentro de ese supuesto está excluida de cualquier oposición. Es que eso os parece normal. O sea, una persona, ahora estamos hablando de VIH, ¿no? Pero una persona que tiene diabetes tipo 1, tipo 2, no puede hacer nada, no puede dedicarse a lo que le habría gustado dedicarse simplemente por tener una enfermedad. ¿Eso es justo? ¿Es más justo en el caso de la diabetes que en el caso del VIH? No lo es. Entonces, claro, yo creo que no ha sido por falta de iniciativa nuestra el querer cambiar la norma actual. Que hay mucho por hacer, pues claro que hay mucho por hacer, ¿no? Pero si no se recibe ese apoyo desde las instituciones, que también te digo que dentro de las propias instituciones hay mucho desconocimiento en cuanto a los datos actuales de la enfermedad, ¿eh? O sea, a mí el otro día una persona del ministerio me dijo que le parecía razonable que esa exclusión hacia las personas con el VIH que querían, por ejemplo, desempeñarse como ayudantes de instituciones penitenciarias, que le parecía razonable, porque imagínate tú que esa persona mordiera a un preso, o al revés, ¿no? Un preso mordiera al ayudante de instituciones penitenciarias. ¿No? ¿Cómo te quedas, no? Esto te lo digo una persona dentro del ministerio. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas recibir? ¿Qué respuesta esperas? Hay mucho por hacer, muchísimo. Hombre, claro. Sí. Evidentemente, nuestro caballo de batalla es claro, ese, entonces ¿no? yo creo que en la actualidad sería demostrable, ¿no? No sé. No, por supuesto, nosotros... ¿Cómo veis desde Clínica Legal qué podríamos hacer? O una estrategia a seguir, yo no sé si mediática, empezar también por concienciar, tener apoyos sociales, no sé, con otros colectivos, todo, sí. seguramente, ¿no? Para que eso cambie, porque, claro, incluso hablaba de enfermedades hereditarias, ¿no? Cosas, sí. O algo así. Entonces, estamos con el tema, ¿no? De, bueno, al final... Claro, bueno, tú ten en cuenta que estas normas son del año 80. Sí, sí, sí. O sea, y no se han visto actualizadas en estos últimos 30 y pico años, claro. ¿No? Que eso claro. Sí que es alarmante, ¿no? O sea, ¿cómo puede prevalecer una norma de hace 30 o 40 años que sigue excluyendo a personas con el VIH, que ahora mismo es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, que las personas están estupendas, ¿no? Hace 30 años, pues sí, hasta parecía razonable porque no sabíamos ni siquiera cuáles eran las vías de transmisión. Claro, tomar una medida en pro de la salud pública, pues en ese momento era razonable, ahora mismo no. Y en relación a lo que comentaba el compañero de una ley, como decía él, una ley global, como hay algunos países latinoamericanos que tienen leyes sí, hay algunos países que conoces, ¿no?
sé, no recuerdo ahora, Colombia, Venezuela, bueno, hay algunos, ¿no? Colombia es de los más No sé, modernos. ¿qué piensas de estas leyes? Si crees que, bueno, sería a lo mejor interesante trabajar. Claro que sí, si estuviese en mi mano la redactaría Vale. yo y la firmaría. Gracias. Sí, claro que sí, pero eso no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Hay que empezar por una propuesta que esperamos que lo que vamos a hacer hoy, esta tarde, en la declaración, tenga recorrido. Sí. Vamos a hacer la pregunta más corta de la historia y la respuesta más corta. Perfecto, de acuerdo. Una de las noticias que has puesto aquí es que una persona para conseguir una hipoteca tenía que mentir sobre su estatus serológico. Yo, aunque posiblemente no sé, ahora mismo no está actualizado, yo vi de unas normas de una famosa compañía de seguros de que al hacer el seguro te preguntaba si realmente un montón de enfermedades tenías, y en concreto si tenías VIH. Realmente, si tú mientes para decir eso y dices que no, lógicamente, si quieres conseguir eso, va a decir que no. ¿Qué repercusiones legales tienes si descubren esta situación tuya? Si tú mientes por decir eso en el contrato. Pues las consecuencias legales de mentir, de la mala fe, pues te quitarían la posibilidad de seguir con el seguro o te subirían la prima, y todos sabemos que la prima en estos casos, como el de cualquier enfermedad crónica, es abismal, o sea, es desorbitada. Hay una cosa que es muy importante, que bueno, voy a decirla muy rápido, que ya me está metiendo prisa. Si tú tienes el VIH y mientes al contratar el seguro, puede pasar dos cosas, que se den cuenta o que no se den cuenta, ¿no? Nosotros recomendamos desde la clínica no mentir, porque ¿qué prefieres? ¿Estar pagando y que luego se descubre esa situación y que por la mala fe tú pierdas el derecho a tener ese seguro? Desde lo legal yo no puedo recomendarte, no puedo amparar que mientas, ¿no? Otra situación distinta es contratar el seguro y que tú seas diagnosticado después de la contratación de ese seguro. En ese caso tú no estás obligado a decir que te han diagnosticado ni el VIH, ni la diabetes, ni el Crohn, ningún tipo de enfermedad. No sé si más o menos te resuelvo la duda, pero... Vale. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta puede luego comentármela a mí a título personal. Gracias. Muchísimas gracias y nada, enhorabuena por el trabajo.